me olvida. Ok, bueno, vamos a dar inicio con lo que vendría a ser la diversidad vegetal. Vamos a ver de qué manera surgieron las plantas terrestres que conocemos ahora a partir de algas verdes. Algas verdes que dependen de la vida eh, en el agua, porque eso es una característica muy importante que hasta podemos observar en las plantas briófitas, ¿verdad? Las plantas terrestres más primitivas. Las briófitas, como lo son los musgos, las hepáticas y los antoceros, que los vamos a ver ahorita, ¿verdad? Dependen sí o sí de un ambiente húmedo. Ustedes no van a ver eh, un musgo ahí en Guanacaste tirado, digamos, en medio de Liberia, porque no, si está al lado de un río, es posible, pero los musgos, las hepáticas y los antoceros, se ubican en regiones donde hay mucha humedad. ¿Y esto por qué es? Porque su sistema radical, de hecho, ellos no poseen raíces, se denominan rizoides y son estructuras que realmente no cumplen las mismas funciones de las raíces en las plantas. De hecho, bueno, las hepáticas y los antoceros tienen rizoides pero sencillos, y ya los musgos tienen algunos rizoides hasta multicelulares que sí se pueden encargar de hacer tareas complejas. Sin embargo, recordemos que ellos no poseen sistema vascular. Eso es algo muy importante, sépanlo. Briófitas. Briófitas no poseen sistema vascular, son las plantas terrestres más primitivas. Entonces, la manera en la cual hacen todo, ¿verdad? O mejor dicho, sus células tienen que estar expuestas al ambiente. No pueden ser plantas muy grandes porque no tienen un sistema de drenaje interior. Es como si nosotros no tuviésemos el sistema circulatorio. Es imposible que tengamos esta forma. Si, de hecho, bueno, no sé si recuerdan qué son los platelmintos y podemos verlo análogamente relacionado. Los platelmintos, y voy a buscarlo para que lo sepan. Platelmintos. Bueno, Aturbe, sí, platelmintos. Los platelmintos, ¿verdad? Es un filo animal, es uno de hecho de los animales más primitivos que existen, uno de los filos más primitivos, y ellos se caracterizan porque no tienen un sistema circulatorio. Entonces, ¿qué es lo que queda para aquellos organismos, verdad? Lo que quiero es que relacionemos que esto es una lógica que se aplica a todo, no solo a vegetal o animal, sino a las dos. Si tenemos un organismo que no posee un sistema circulatorio, como las briófitas que no poseen un sistema vascular, entonces ese organismo no va a poder ser ni muy grande ni muy grueso, porque debe tener una forma delgada y pequeña para que sus células estén expuestas al ambiente. El intercambio gaseoso es muy importante, por ejemplo. Entonces, bueno, seguimos. Evolución. Ya sabemos que las plantas se originaron a partir de las caroficias. Y bueno, aquí dice carófitas, bueno, algas caroficias, no importa. Ustedes van a ver que, bueno, aquí falta una característica. Estas son características que, bueno, que comparten y es lo que ya les mencionaba. Es lo que nos da indicios de que las plantas terrestres que existen ahora evolucionaron a partir de, bueno, un ancestro de las algas caroficias actuales, no directamente de las mismas, ¿verdad? Si no se produce la evolución. Entonces, ¿cuáles son esas cuatro características? Porque aquí falta una y, ¿verdad? Esta presentación no la hice yo. Entonces, vamos a ver algunas cosillas. Eh, entonces, hay cuatro. Están los anillos, los complejos, bueno, anillos de células sintasas. Esos son los complejos en roseta sintetizadores de celulosa. ¿Por qué? Vamos a ver cómo se sintetiza la celulosa tanto en las plantas como en las caroficias. Así, este es el complejo en roseta sintetizador de celulosa. Vemos que si bien hay algunas subunidades proteicas en la membrana interna, porque esa es la matriz extracelular, claramente, si ustedes ven que si bien hay algunas proteínas las que se encargan de tejer a partir de las unidades de celobiosa, ¿y qué es la celobiosa? ¿Alguien sabe qué es la celobiosa? Y eso es importante. Las celobiosas son las unidades repetitivas de celulosa.
Cuando hablamos de celuliosa, son las unidades repetitivas de celulosa. ¿Por qué unidades repetitivas de celulosa? Porque claramente las microfibrillas de celulosa están formadas de celulosa. Entonces, la celuliosa como tal es, digamos que un patrón continuo de celulosa. Esto es una celuliosa. Digamos que esto se extiende. A eso se lo denomina celuliosa. Entonces, esta es una característica que comparten las plantas con las algas caroficias, ¿verdad? Que nos da indicios de que evolucionaron, ¿verdad? Aquí se tejan las microfibrillas de celulosa en la matriz extracelular. Otra, vamos con la otra. Formación del fragmoplasto. Tanto en las caroficias y en las plantas terrestres tenemos que se forma el fragmoplasto y eso se los estaba contando antes. Recordemos que las plantas vegetales al poseer una pared celular se dividen de una manera muy diferente a la cual se dividen las células animales. Las plantas vegetales eh, inician, bueno, cuando ya se hace la cariocinesis y va a iniciar la citocinesis, ¿verdad? La cariocinesis es la parte de la mitosis en la que se divide el núcleo y la citocinesis es la parte en donde se divide el citoplasma. Alguien puso un mensaje. Ok, este sí, no hay problema. Entonces, bueno, eso. Entonces, metámonos en la mitosis. Estamos en telofase, ¿verdad? Ya estamos terminando. ¿Qué es lo que viene en una célula vegetal? Recordemos que necesitamos depositar una pared celular en medio de esas dos células. Entonces, ya tenemos dos complejos de Golgi. Un complejo de Golgi y una célula, bueno, aunque siguen siendo prácticamente la misma célula porque no se ha dividido, entonces, pero están en ambos polos. Entonces, en ese momento, ambos complejos de Golgi empiezan a enviar vesículas a el centro de esa célula para ir creando poco a poco la pared celular. Entonces, ¿cómo se crea la pared celular? A ambos complejos de Golgi envían vesículas, ¿verdad? ¿Qué contienen esas vesículas? Claramente los elementos que necesitamos para formar la pared. No solo son vesículas, necesitamos tanto vesículas como elementos del citoesqueleto. No podemos tener una sin otra, porque nada hacemos con estructuras ahí, necesitamos un soporte. Aquí interviene el citoesqueleto, aunque el citoesqueleto simplemente es como un apoyo, ¿verdad? Lo que necesitamos del citoesqueleto es como una estructura, es como en construcción, ¿verdad? Cuando están colocando ladrillos, pero ustedes ven que dentro de los ladrillos se colocan varillas, prácticamente algo similar es la función. Entonces, tenemos la formación del fragmoplasto. Eso es el fragmoplasto, que da origen a la placa celular. Esperma flagelado. Eso, ¿verdad? No hay más. Gametofito masculino es similar en ambos grupos. Y tenemos otra característica, que son las enzimas de los peroxisomas. Recordemos que los peroxisomas, la fotorrespiración, vamos a recordar un poco de fotorrespiración. Recordemos que los peroxisomas se encargan de hacer algunas reacciones de la célula o de revertir algunas reacciones de la célula que la pueden perjudicar. En la fotorrespiración, recordemos que la fotorrespiración ocurre, ahorita que están viendo. O sea, están viendo la imagen que tengo de la fotorrespiración. Sí, Ah, ok, genial. Sí, porque sería muy XD desde hace rato yo estuviera poniendo imágenes y bueno. Entonces, vean, recordemos que este es el ciclo de Kelvin. Entonces, vamos a iniciar, pero imagínense que no tenemos CO2, lo que tenemos es oxígeno. Y recordemos que la rubisco es una mañosa que le gusta, tiene afinidad por el oxígeno. De hecho, la rubisco, el nombre completo de la rubisca es ribulosa 1,5, ribulosa isofosfato carboxilasa oxidasa. Entonces, lo que hace es que realmente ella tiene afinidad por los dos. ¿Cuándo se decide por el oxígeno? A altas temperaturas, la ribulosa bifosfato es más afín al oxígeno que al dióxido de carbono. Entonces, a altas temperaturas es más probable que tengamos fotorrespiración en unas células vegetales. ¿Por qué? Porque es más probable que se una al oxígeno a la ribulosa bifosfato, a la rubisco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Vamos a ir viendo poco a poco todas estas cosas porque si bien en este tema como tal, digamos, aquí al ver las plantas, esto no es importante, no está mal que lo repasemos, ¿verdad?
porque digamos, no estamos viendo fotosíntesis, pero ya lo topamos, entonces vamos a repasarlo. Sí, entonces, eh, ¿verdad? Tenemos el oxígeno que se une a la 1,5 ribosa y fosfato. Entonces, recordemos que era un azúcar de exactamente 5 carbonos. Entonces, si le añadimos oxígeno, no vamos a tener 3 y 3 como lo queríamos, ¿verdad? Que tener dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Lo único que tenemos es una molécula de, ¿verdad? Si se une el oxígeno a esta molécula, ¿verdad? A la 1,5 ribosa y fosfato, tenemos una molécula de 3-fosfoglicerato, una de las que queríamos, más una molécula de fosfoglicolato, que es una molécula de glicolato con un grupo fosfato, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que nosotros queremos para terminar con el ciclo de Krebs, recordemos que era un gliceraldehído 3-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato tiene 3 carbonos, pero el fosfoglicolato solo tiene 2. Entonces, este, el fosfoglicolato viaja, ¿verdad?, a los peroxisomas y lo que ocurre es un proceso de carboxilación. Entonces, al final podemos incorporar un elemento que, que ya tiene 3 carbonos, por así decirlo. Eso es lo que sucede. Eso es la fotorrespiración. Y esto es una pregunta muy importante que ha salido en alguna olimpiada. En la fotorrespiración, yo creo que hasta a mí me salió. En la fotorrespiración, como ustedes pueden ver, no solo intervienen los cloroplastos y los peroxisomas, interviene también las mitocondrias. Entonces, fotorrespiración, vean la vía. Esta vía no es específica. El glicolato, digamos que aquí, en este caso, digamos que eh, tómenlo así. A partir de este fosfolicolato, él ingresa aquí y ya se soluciona, porque no siempre se inicia esta vía. No siempre lo que vamos a hacer es formar glicina a partir del glicolato. Ok, seguimos. Una característica muy importante que se encuentra tanto en las caropicias como en las plantas terrestres es que las esporas van a estar cubiertas de una sustancia muy importante, la esporopolenina. La esporopolenina es un polisacario, van a ver, muy importante que se encuentra ¿en dónde? ¿En dónde podemos encontrar eso? ¿En qué estructuras de una planta? En el grano de polen, ¿verdad? Los granos de polen, esporopolenina, poseen esporopolenina. ¿Y en qué les beneficia esto? Les beneficia en que la esporopolenina crea una estructura alrededor de la célula que le ayuda a protegerse contra la desecación. Entonces, una característica muy importante que apareció en las caraficias y que luego trajo muchas ventajas evolutivas a las plantas terrestres es que sus granos de polen iban a estar formados o rodeados de esporopolenina. Entonces, recordemos que al pasar de un organismo que vive en el mar y está totalmente adaptado a vivir bueno, en el agua, no específicamente en el mar, y sale al ambiente terrestre, obviamente, claro que sus gametos masculinos van a estar adaptados al agua. Entonces, claramente la evolución es un proceso muy lento, pero esta es una adaptación que les permitió, bueno, como ya les había comentado, hacer una radiación adaptativa. Y tal vez algo muy importante, así dicho sea de paso, esto es un grano de polen y la pared interna de un grano de polen se llama intina y la externa se llama exina. Y el tejido, ¿verdad? Luego esta intina, que es la pared interna, un grano de polen, y la axina, que es la pared externa, aquí digamos que inmediatamente después de la intina hay una capa que se llama tapetum o tapete, dependiendo de dónde se consulte. Esa capa es tejido nutritivo. Prácticamente esta capa que rodea el grano de polen se encarga de proporcionar los nutrientes necesarios para que las células madre y las esporas puedan producir las esporas. En este caso, ¿cuáles son las esporas? Microesporas, porque estamos hablando de gametofitos que vamos a generar gametofitos masculinos.
Caracteres derivados de las plantas. Ahora vamos a ver características que solo y únicamente se encuentran en las plantas. Alternancia de generaciones. Eh, Realmente la alternancia de generaciones no solo se encuentra en las plantas, podemos ver alternancia de generaciones en muchos organismos, como en los hongos, por ejemplo, pero la alternancia de generaciones que desarrollaron las plantas es única de ellos. Podríamos decir que los hongos poseen una alternancia de generación similar a las de las plantas por una evolución convergente. ¿Qué es evolución convergente? Que por alguna situación similar se produjeron estructuras o características similares de manera separada, no conjunta. No hay una relación entre la alternancia de generaciones de los hongos y de las plantas. Así a como realmente lo van a ver luego cuando ya vean más a fondo, ¿verdad? Porque ahorita están viendo las cosas un poco general, porque estamos basándonos en el Campbell, pero ya como les había comentado, luego van a ver un poco más específico y para eso les recomiendo un libro. Ese libro se llama Úrsula. Es un libro hecho en Costa Rica, de hecho se hizo en la Universidad Nacional, que es de botánica. Entonces, el libro inicia, de hecho es muy chiva porque el libro inicia con lo que es cianobacterias. Entonces, es un libro de botánica que parte inmediatamente a partir de las cianobacterias. ¿Por qué? Porque se cree que las cianobacterias son el ancestro más antiguo de lo que podrían haber sido los cloroplastos. Entonces, iniciamos de ahí. Y ya luego él va abarcando lo que son las algas. Entonces, usted va estudiando mucho sobre las algas. Y de hecho es interesante, digamos, aprender las diferentes clasificaciones de las algas. Y es algo muy complicado. De hecho, es un tema que a mi parecer incluso podría convertirse en más complicado que estudiar sobre angiospermas, porque hay muchas clases diferentes con características muy diferentes. Entonces, alternancia de generaciones. Ah, bueno, lo que decía comentar y me desvié. Las algas rojas poseen alternancia de generaciones muy locas, ¿verdad? A diferencia de las plantas terrestres que poseen una alternancia de generaciones dominada por una generación gametofita y una generación esporofita, las algas rojas se puede decir que tienen tres estadios, tres generaciones. Y les dejo la tarea que lo investiguen ahí, porque es muy loco. Entonces, pero recordemos que claramente esa alternancia de generación de las algas rojas es una alternancia por evolución convergente. Es parecido al Campbell. Eh, ¿Qué dije yo que usted preguntó eso? No lo recuerdo. Es que no estaba viendo el chat. Ajá. El, el libro ese, Úrsula. Em, no es para nada parecido al Campbell. A ver, En es emoción, es divertido, no sé. Es que a mí me este, aburre un poquito el cambio, la verdad. el Campbell, sí, no, la verdad, es que el Campbell tiene sus cosas, ¿verdad? Aunque en el Campbell yo solo me sigo quedando con el Campbell, pero es que el Úrsula, ¿verdad? Se los cuento, es muy loco, porque Úrsula creo que es una mujer ucraniana, ¿verdad? Úrsula. El libro se llama Úrsula porque fue ella la que lo creó. Ella se vino, bueno, es por ahí de la Unión Soviética, o sea, no sé. Entonces, ella se vino, ¿verdad? Cuando aún existía la Unión Soviética, creo, y se vino para Costa Rica y trabajó en la Universidad Nacional. Imagínense lo chusa que era ella para crear un libro en Costa Rica. Y ella misma, o sea, ella no es de Costa Rica. Bueno, claramente algunas personas de aquí en su momento la tuvieron que ayudar, pero ella da ejemplos con plantas de Costa Rica y con cosas de Costa Rica y muchas cosas así. Entonces, lo chiva es eso, que los ejemplos y todo lo que van a ir abarcando, eh, por lo general, va a estar basado en Costa Rica, inclusive van a mencionar lugares donde usted podría encontrar eso. Entonces, eso es como lo chiva de estudiar con ese libro y no estudiar con alguno otro, aunque claramente y no se pueden quedar solo con ese porque el Úrsula sí es cierto que eh, es un poco viejo, digamos, no sé qué año fue hecho. Entonces, algunas de, es que es como las clasificaciones, ¿verdad? Las clasificaciones están un poco obsoletas, pero eso no les va a afectar en absolutamente nada. O sea, porque lo que más ha cambiado es sobre hongos, porque bueno, que, extrañame, ¿sí?
¿Alguien habló? Ok, creo que no. O sí. Entonces, bueno, seguimos. Esporas con pared celular. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Con la esporopolenina. Gametangios multicelulares. ¿Qué quiere decir un gametangio? Esto ya se los había mencionado. ¿Qué son gametangios? Los que forman los gametos. En el caso de los briófitos, y eso lo vamos a ver más adelante, tenemos que los gametangios son anteridios y arquegonios. Los arquegonios son los gametangios. Ah, sí, claro. No, de hecho, sí, sí, se los puedo pasar. Claro. Ok, entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Meristemos apicales, ¿verdad? Eso es algo que no está presente, aunque es que, bueno, esto lo pongo en duda porque había leído que en algunas algas sí había meristemos apicales. Entonces, no sé, no lo confirmo. La cutícula, claramente, y los estomas, ¿verdad? Que estos, recordemos, son células oclusivas y al estoma le llamamos a todo. El estoma, cuando decimos estoma, hacemos referencia a las células oclusivas como al ostiolo, ¿verdad? Tanto al agujero como a las células que lo rodean. Todo eso es el estoma. Entonces, ¿qué creen qué tipo de metabolismo tenga esta planta? ¿Cómo hace, cómo esta planta, cómo creen que esta planta haga la fotosíntesis a partir de su morfología? Bueno, tarea para casa. Entonces, vamos con la clasificación. Ahorita, como les comentaba, solo vamos a ver esto. Vea. Prácticamente, esto que vamos a ver ahorita, y ténganlo presente como para que vayan haciendo un conteo de todo, más o menos. Vamos en línea recta, como una historia. Vamos a ver primero desde lo más primitivo o lo que apareció antes hasta lo más nuevo o lo más derivado. Recordemos que cuando hablamos de evolución, que algo sea más complejo que otro, utilizamos estas características, estas palabras, que es más derivado o más primitivo, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver las plantas terrestres más primitivas que existen, que cuáles son y cuáles las he mencionado mucho, briófitos, los briófitos. Entonces, ¿qué son los briófitos? Para empezar, son directamente las primeras plantas que salieron del mar y que se adaptaron a la tierra. Por eso son tan simples. Los briófitos no tienen un sistema vascular y los briófitos no producen semillas. Esas son las dos características más importantes. Entonces, vamos allá. Los briófitos se dividen en tres filos. Hepatófita, bueno, sí, como les digo, estas son cosas que las cambian y de hecho ustedes van a ver, por ejemplo, que esta tabla pueden inclusive buscarlo en internet los filos de plantas que se los aseguro que probablemente no estén así ahora. Bueno, no se los puedo asegurar, pero probablemente hayan cambiado porque, digamos, van haciendo descubrimientos y dicen, ah, no, esto es aquí, esto va acá, entonces lo cambiamos. Pero ahorita tenemos que son los filos hepatófita, briófita y antocerófita. De otra manera más sencilla, ya se los había explicado, hepatófita, hepáticas, briófita, briófitos. Y esto es algo muy importante. Estos briófitos, cuando decimos briófitos, no es lo mismo que estos briófitos, porque los briófitos, ¿verdad? Incluyen a todos ellos, ¿verdad? Inclusive es que el problema es que se pueden llegar a pronunciar igual, aunque no se escriben igual, ¿verdad? Y estos briófitos hacen referencia a los musgos, ¿verdad? A los musgos. Las hepatófitas hace referencia a las hepáticas y el filo antocerófita hace referencia a los antoceros. Antoceros, musgos y hepáticas. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
las plantas no vasculares o briófitos. Ya sabemos que son los más primitivos, recordemos que son los primeros que salieron de la Tierra. Y esto es algo muy loco de observar. Un momento que se va a descargar mi computador. Recordemos que bueno, vamos a ir introduciéndolo. A diferencia de las angiospermas, gimnospermas y pteriófitas, ¿verdad? Que son, vamos a ir arriba, ¿verdad? Aquí, de estas, ¿verdad? Eh, los pteriófitos, estos son los pteriófitos, las gimnospermas y las angiospermas. A diferencia de, de ellos, las plantas, briófitas, tienen una generación gametofita dominante. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? El gametofito domina, a diferencia de, por ejemplo, las angiospermas. Eh, ese árbol enorme que ustedes ven afuera de su casa, ¿qué es? ¿Es un esperofito o es un gametofito? No debería tomar mucho tiempo responder esto. Cualquier árbol que exista, ¿es un esporofito o es un gametofito? Bueno, les doy tiempo de que me contesten. Bueno, creo que nadie lo va a hacer. Entonces, seguimos. El gametofito, es la generación dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de plantas grandes, todos los árboles que ustedes van a ver son esporofitos. ¿Por qué? Porque recordemos que ok, alguien me puso, sí, un árbol como tal es un esporofito, es como dice Justin, pero me lo tuvo que haber dicho antes. Los árboles como tal son esporofitos. ¿Por qué? Y a eso voy. Vamos a hacer un recuento, tal vez. Vamos a hacer, a ver, el ciclo de vida eh, de una briófita con el ciclo de vida de una angiosperma. Vamos a buscarlo aquí para que ustedes reconozcan la diferencia. Pongámoslos en transparencia, ¿verdad? Tenemos las briófitas, que son las plantas más primitivas que no poseen semilla y no poseen sistema vascular. Y tenemos a las angiospermas, que poseen semilla y sistema vascular. Y ahorita, en este momento, son las plantas más derivadas que existen. Entonces, vamos a ver el ciclo de vida de una briófita. Vamos a ver cualquiera. Este. Se más. Que lo pueden observar bien, si pueden leer lo que dice ahí. Sí, Ok. Entonces, ¿verdad? ¿Por dónde iniciar? Por donde sea. Vamos a iniciar por el prótalo. Bueno, el protonema, perdón. Tenemos el protonema. ¿El protonema qué es? El protonema se origina a partir de una espora. Iniciemos de la espora. Tenemos una espora. Y más bien vamos para atrás. Tenemos una espora. La espora origina un protonema. ¿Qué es el protonema? El protonema es lo primero, la primera estructura que se forma de lo que va a venir a ser nuestro gametofito. Tengámoslo en mente. Gametofito, el protonema de una briófita, y esto ténganlo en mente, porque de hecho a mí se me confundía, y es más, lo acabo de confundir
prótalo y protonema. El prótalo es similar, pero ya en las pteriófitas, ¿verdad? En las que sí poseen sistema vascular, pero no poseen una semilla. Entonces, tenemos el protonema. El protonema crece y se transforma en, bueno, no se transforma, crece en un gametofito. Entonces, tenemos el gametofito, ¿verdad? Que todo esto es el gametofito, ¿verdad? Estos son los rizoides. Recordemos, y como ya les había dicho, los briófitos no poseen raíces. Las estructuras que ellos tienen se les denominan rizoides porque no es lo mismo que una raíz, no es lo mismo que las raíces de los pteridófitos, angiospermas o gimnospermas. Entonces, tenemos también, muy importante, y que aquí vi que había un error en esta presentación, que aquí dice arquegonio y anteridio en gametofitos separados. Eso no es así. En una planta o sea, los briófitos pueden, sobre todo los musgos, que recordemos que las hepáticas y antoceros tal vez son un poco menos derivados que los musgos. Los musgos pueden ser tanto monoicos como dioicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en una planta vamos a tener produciendo, en el caso de los monoicos, ¿qué vamos a producir? ¿Cuál es la diferencia entre plantas monoicas y dioicas? Podrían responder algo así como solo por batear o buscarlo en internet y responder también. Ok. Bueno, este, pueden ser dioicos o monoicos. El término monoico hace referencia a que en una planta, recordemos, esto es algo muy importante que sí o sí les va a salir en la Olimpiada, digamos, de alguna manera. En un futuro se los van a preguntar. Dioico. Esto quiere decir, cuando decimos que una planta es dioica, quiere decir que, bueno, una especie es dioica, ¿verdad? Cuando en plantas diferentes se producen los diferentes gametangios. Estamos hablando de que tenemos estructuras reproductoras anteridios y arquegonios en plantas diferentes. ¿Quiénes son los anteridios y los arquegonios? Los gametangios. Anteridio es gametangio masculino y arquegonio. Bueno, de hecho aquí ya lo podemos observar, ¿verdad? Ese es el anteridio, ¿verdad? Ya tenemos el gametofito. En este caso es un musgo, ¿verdad? No es ni un antocero ni una apática. Y eso es lo que quiero que vayamos reconociendo. Eh, Vean el gametofito, la forma del gametofito de un musgo. Reconózcanla, apréndansela despacio. Tenemos rizoides y tenemos un tallo folioso. ¿Por qué se dice que es folioso? Porque si vemos tienen muchas hojas, aunque realmente no son hojas, sino como les dije que en los briófitos no existían las raíces, sino las rizoides. En los briófitos no existen las hojas, sino los filidios. Entonces, no son hojas, son filidios. Y aquí vamos a tener en el femenino, ¿qué vamos a tener? Anteridios o arquegonios. Vamos a tener arquegonios, ¿verdad? Los arquegonios, eh, bueno, aquí dice cabeza de arquegonia. Los arquegonios son esta estructura, ¿verdad? Solo cada uno de estos es un arquegonio y cada uno de estos es un anteridio. Entonces, los anteridios que van a producir, los anteridios van a producir anterozoides, que aquí se dice como, bueno, espermatozoides. Sepan lo que es anterozoides. Y aquí tenemos la ovocélula o célula huevo también. Entonces, ¿cuál es una característica muy, pero que muy importante de los briófitos? Bueno, hasta aquí hemos visto cómo se desarrolla el prótalo en individuos que pueden ser tanto dioicos como no monoicos, no hay una sola, ¿verdad? Y aquí tenemos una cabeza de anteridio. Bueno, aunque esto no es una cabeza de anteridio, es un anteridioforo. Y permítanme.
Ah, ok, yo creo que hace poco descargué una imagen. Aquí pueden observar la imagen. Sí, ahora sí. Ok, entonces, bueno, dejémosla por ahí. Ahorita vamos. Entonces, tenemos anteridios, gametangios masculinos, arquegonios, gametangios femeninos. Los anteridios, cuando maduran los anterozoides, se liberan y se liberan en un medio húmedo. Recordemos esto, se liberan en un medio húmedo. Y es una característica muy importante es que tienen gametos flagelados, que eso ya no lo tienen las angiospermas, son gimnospermas, no son gametos flagelados. Los granos de polen no son flagelados. Entonces, vienen los espermatozoides flagelados, ¿verdad? Viajan de una planta a otra libremente y caen en los arquegonios y fertilizan a la célula huevo. Y esa es la característica, una de las más fundamentales, y eso es lo que ya les decía de las briófitas. El esporofito, ¿verdad? Este cigoto que se está formando aquí, ¿por qué es un cigoto? ¿Por qué es esporofito? Recordemos que el esporofito es diploide. ¿Y por qué es el esporofito? Porque recordemos que un anterozoide fertilizó una célula huevo. Dos células haploides se fusionaron, formaron una célula diploide. ¿Cuál es esa célula diploide? El cigoto que va a generar el esporofito. Es esto que vemos, bueno, esto que vemos ese es el cigoto, ¿verdad? El cigoto en las briófitas, ¿verdad? El cigoto que va a desarrollar un esporofito va a depender del gametofito, como lo observan aquí. El esporofito, que es esta estructura anaranjada o amarilla, ¿verdad? Que va a ir creciendo, va a depender directamente de los nutrientes que le proporcione el gametofito. Vean que el esporofito es solo lo amarillo. El esporofito va a crecer directamente encima del gametofito y va a depender de él. Esa es la característica fundamental de las briófitas. ¿Ok? Entonces, tenemos que el cigoto se desarrolla en el arquegonio. Recordemos que esta estructura llamada arquegonio era el gametangio femenino. Entonces, el cigoto crece en el gametangio femenino, se desarrolla. ¿Cuáles son las partes del esporofito? Porque aquí no tenemos, ¿verdad? En el gametofito tenemos dos partes muy importantes, que es el rizoide y el tallo, ¿verdad? Nada más, que de hecho no es tallo, perdón. Como les dije que en las briófitas tampoco existía ni rizoide, si era raíz y no existían hojas, si no eran filides, tampoco existen tallos, sino que existen talos. Se denomina talo. Entonces, bueno, dejando por ahí la generación gametofítica, entonces vamos con los esporofitos, que ya sabemos que dependen de la generación gametofita. Y recordemos esto porque esto es totalmente lo contrario, o sea, se vuelve totalmente inverso en las angiospermas. Recordemos que el gametofito es la generación haploide y el esporofito la diploide. O sea, aquí tenemos que la generación diploide depende del haploide. Tengan eso en mente. Ahora sí, ¿cuáles son las partes ya de ese este, esporofito maduro? Muy importante. Las partes de los esporofitos. Pie, seta y cápsula. Pie, seta y cápsula. Tenemos que el pie es lo que está inmediatamente uniendo al esporofito con el gametofito. Por ejemplo, el pie es esto, es prácticamente lo que está uniéndolo. La Z es toda la elongación, prácticamente podríamos decir que la Z es la elongación que existe entre el pie y la cápsula. O sea, la Z sería toda aquella estructura, ¿verdad? Con forma de un palo que estaría entre el pie y la cápsula. Esto ténganlo en mente porque los antoceros no tienen Z, para que recuerden y ustedes aprendan a visualizar las diferencias entre ellos. Los antoceros no tienen Z. Y de hecho se podría decir que las hepáticas tampoco, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vean este ciclo de vida, apréndanse muy bien cómo lucen, porque ahorita vamos a cambiar y se van a dar cuenta de que esto es un enredo,
porque todo es muy diferente. Aunque si bien son briófitos, cambiamos a hepáticas y las cosas cambian mucho, realmente. Entonces, vamos como este, asimilándolo. Entonces, tenemos el protonema. Voy a hacer un repaso, porque sí, yo también en algún momento sé que esto es complicado. Tenemos, ¿verdad? Este, una espora origina el protonema. Este protonema pues origina el gametofito. Prácticamente el protonema es el gametofito desarrollándose y tenemos un gametofito que puede ser tanto monoico como dioico. Eso quiere decir que podemos encontrar tanto anteridios, arquegonios en la misma o en diferentes plantas, ¿verdad? Dependiendo de la especie. Ok. ¿Cuáles eran los anteridios? Los anteridios eran los gametangios masculinos. ¿Cuáles eran los arquegonios? Los arquegonios eran los gametangios femeninos. Ok, aquí los tenemos. Anteridio es cada capsulita de estas y arquegonio es cada capsulita de estas, ¿verdad? Aquí estos rojitos es la célula huevo. Y, ¿verdad? Tenemos las células madre de los anterozoides, ¿verdad? Entonces tenemos las células madre de los anterozoides y se liberan. Se liberan a un medio que es húmedo, ¿verdad? Si es un medio seco, esos anterozoides se mueren de camino. Tiene que ser húmedo. Eh, Se liberan a un medio, por lo mismo van a ver que los musgos solo viven en regiones húmedas. No van a encontrar un musgo ahí secando. Entonces, ya, seguimos. Llegó el anterozoide y fertilizó a la ovocélula o célula huevo. Tenemos un cigoto, ya diploide, generación esporofita. Seguimos. El cigoto se va desarrollando en un embrión y ese embrión crece para dar origen a un esporofito adulto. Vean que esta parte café es el esporofito y esta parte verde es el gametofito. Este es el gametofito y este es el esporofito. El esporofito está directamente anclado al gametofito. Está creciendo encima de él, literalmente. Depende de él, depende de los nutrientes que le proporcione. Ahora sí, esto es bueno, es como una vista más detallada de lo que vendría a ser la cápsula aquí, digamos, esta capsulita. Digamos, cuando ya el esporofito está maduro, y recordemos que el esporofito tiene esporangios y el gametofito tiene gametangios. Entonces, cuando el esporofito ya está maduro, la cápsula está madura. ¿Y qué es la cápsula? Un esporangio. Es un esporangio. ¿Qué hacen los esporangios? Producir esporas. En este momento, en este preciso momento, es cuando se hace. Se me olvidó qué decir. Nada más cuando se hacen las esporas. Las esporas maduran y se liberan al medio y ya. Y se forma en un protonema. ¿Les quedó claro? Porque si no, lo podría volver a explicar. Y no sientan pena de decirme que no les quedó claro. No hay problema. ¿Cómo fue eso de la última parte? Ok. Vamos paso por paso. ¿Qué parte específicamente? Lo que dijiste al final, no sé cómo clasificarlo. Ok. Tenemos la cápsula, ¿verdad? Recordemos que la división de las estructuras de un esporofito es pie, que no se ve aquí muy bien, ¿verdad? Sin embargo, es solo la estructura que une el esporofito con el gametofito. Z y cápsula. Aquí tenemos una vista más detallada de lo que vendría a ser la cápsula, ¿verdad? Ya esta cápsula es lo mismo que tenemos aquí, solo que aquí lo ponen sin planta, digamos, la ponen sola. Entonces, esta cápsula que aquí se ve verde y que aquí se ve marrón es lo mismo. Digamos, esta estructura engrosada es la cápsula. Ahí es donde se encuentran las esporas. Las esporas eh, son, como se puede intuir, células haploides. ¿Por qué células haploides? Porque van a generar un protonema, ¿verdad? Tenemos un esporofito que tiene esporas. O sea, el esporofito como tal tiene
células, ¿qué? ¿Diploides o ploides? Tiene células diploides. Entonces, si tenemos un esporofito con células diploides y a, este, queremos producir un protonema, o sea, queremos producir un individuo haploide, un gametofito, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que alguien me responda. Tiene que ocurrir meiosis, ¿verdad? Entonces, para reducir el material genético a la mitad, ¿verdad? En este momento se produce meiosis. ¿Qué es la meiosis? La meiosis, recordemos que es la reducción del material, perdón, la reducción del material genético. Ok, ahora sí, sí les queda más o menos claro esto, porque vamos a seguir con hepáticas y la cosa va a cambiar mucho. Sí, sí, ahora sí. Gracias. Ok, Tenía una pregunta. Es que yo había entendido, bueno, no sé si sea justo esto, pero que sí. es esporofito, pues, como el equivalente a los espermatozoides de las plantas. Es que en el Solomon, en Eh, algunos aquí se les llama espermatozoides, pero no entiendo por qué. te estás diciendo que creías que el esporofito, Bueno, no sé si es de las esporofitos. Bueno, el equivalente, eso, anterozoides. Pero es que ok, también lo he visto con el nombre de espermatozoides. O sea, ok, ¿por qué sí. aparece así? ¿Por qué Es aparece? lo mismo. O Sí, sea, sí, anterozoide y espermatozoide. O sea, sí, no importa. sí, 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 es lo mismo. Ah, Sí, de hecho lo había mencionado antes, y no, de hecho, tengan eso en mente que siempre cambian, digamos, dependiendo del libro que ustedes consulten, este, van a cambiar los nombres, de hecho. Y en todo, digamos, no solo estamos hablando aquí, cambian los nombres. Por ejemplo, a veces esto se lo colocan como o célula, a veces como célula huevo, por ejemplo. Aquí le ponen cabeza arquegonia, aunque es un arquegonio. Digamos, son pequeños cambios en los nombres y eso fijo ahorita nos va a salir algo más. Sí, sí, ok, ok, ahora perfecto. sí. Gracias. Ok, vamos a hacer algo muy importante. Gameto y espora. Gameto y espora. ¿Cuál es el gameto? El gameto, en estos casos, ¿cuáles son los gametos? Los gametos, ¿verdad? Tengámoslo claro, porque esto es algo muy importante y que es un análisis que usted necesita hacer no solo para los biófitos, sino para todos, porque esto, o sea, eh, reconocer las diferencias entre los ciclos de vida de ambos grupos, de todos los grupos. Es complicado porque así se le hace un enredo, porque no solo tiene que conocer estos ciclos de vida de las hepáticas, las biófitas, los antoceros, los helechos, los licopodios, las helaguinelas, las gimnospermas y las angiospermas, sino también tiene que conocer el ciclo de vida de los ascomicetos y los deuteromicetos, por ejemplo. Entonces, son muchos ciclos de vida. Entonces, hay que hacer ciertos análisis que a ustedes les permitan intuir más o menos cuál sería el caso. Eh, tenemos un anteridio. Aquí no hay meiosis, ¿verdad? Tenemos gametofitos. En la generación gametofita, ténganlo presente, no ocurre meiosis. No hay una recombinación genética, no hay entrecruzamiento. En la generación gametofita, lo que hacen es simplemente juntarse. En este momento es cuando se junta el gameto masculino con el gameto femenino. ¿Cuál es el gameto masculino aquí? Anterozoides. ¿Gameto femenino o célula? Ok. Se forma el cigoto. El cigoto se forma a partir de la fusión del gameto femenino y el gameto masculino. El cigoto da origen a un esporofito y el esporofito produce espora. Y en la espora, recordemos espora, porque en la etapa de producir espora es cuando se produce la meiosis. Porque podríamos razonar que la recombinación genética se produce, ¿verdad? Cuando se une el anterior, bueno, podríamos como medio pensar rápidamente. Ok, tenemos anteridio y bueno, un espermatozoide, un anterozoide y una ovocélula. Aquí recombinación genética. No, la recombinación genética se produce hasta luego
de eso. Luego, hasta cuando vamos a volver a pasar a la generación gametofítica. ¿Ok? Entonces, cerramos por acá y vamos con las hepáticas. Que quede claro, ¿verdad? Entonces, hepáticas, tal vez no es tanto el cambio, o sea, con ya aprenderse una, ya podrían reconocer a las otras, pero vamos a ver aquí donde hay una bonita. Aquí pueden observar, no, es que esto está muy feo. Bueno, vamos a utilizar esta por el momento. Ahí lo pueden observar bien, la imagen. Ok, entonces tenemos Marchantia, ¿ok? Marchantia, como ya les había mencionado, era el género de hepáticas que íbamos a ver más a menudo, o el más importante. Entonces, bueno, van a ver en el Úrsula que hay otros y se les va a hacer un desorden mental, pero no son importantes. Pongan todo su empeño y atención simplemente en Marchantia, si quieren no estoy en los demás, de hecho, o sea, se los digo así. Entonces, vamos a ir viendo estructuras. Y vean que aquí la cosa cambia mucho. Ya tenemos el talo. Vean que este talo es rastrero. El talo no crece hacia arriba, sino que el talo de las hepáticas crece rastrero, ¿verdad? Este sería el talo de las hepáticas. Crece rastrero, a diferencia de los briófitos. Es más, les recomiendo que ahorita como que tengan una imagen de un briófito ahí, de un musgo, para que vayan reconociendo las diferencias. Okay. Vean que crece rastrero, que el talo crece rastrero, es esa estructura verde, este es el gametofito, y estos son los rizoides. Vean cómo se ven debajo. Ahí están los rizoides. Aquí se observan debajo. Ahora sí, ¿cómo sabemos si esto es una célula, un individuo femenino o masculino? Porque los gametangios nos lo van a decir todo. Vean que esto es un gametangio femenino, ¿verdad? Y esto es un gametangio masculino. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo es lo más fácil? Siempre, ¿verdad? Estamos en hepáticas. Cuando hablamos de hepáticas, el gametangio se va a ver como una sombrillita, el gametangio femenino, esa es la sombrillita. El arquegonio foro, vean, es que aquí ya hay muchos términos para que como que se concentren. El arquegonio foro es esta estructura, es esta estructura, es como la sombrilleta, la parte que a nosotros nos protegería de la lluvia en una sombrilla. Ese es el arquegonio foro, no la parte metálica o la parte de la cual sostenemos la sombrilla, que a ver, aquí lo podemos encontrar como pedículo, pero puede ser también pedicelo, digamos, no pedículo. Como les digo, como les mencioné, no siempre van a ser las mismas. Entonces, lo más curioso es que, bueno, tenemos, ¿verdad? Esto lo vamos a ver ahorita más en detalle, más en detalle. Por el momento, ya sabemos que esto es un individuo femenino y esto es un individuo masculino. Y los anteridioforos es prácticamente la parte o la sombrillita. Es como más bien similar a una sombrilla al revés, ¿verdad? Se podría decir, ¿verdad? Entonces, tenemos una sombrilla al revés y otra sombrilla así. Véanlo aquí. Esta abajo es la que representa en forma más detallada el arquegonio foro y esta aquí la que representa más detallada el anteridioforo. Vamos por el momento, ¿verdad? Pedícelo, talo, arquegonio foro, anteridioforo, por el momento. ¿Qué son estas estructuras de aquí? ¿Qué es lo que se observa aquí? ¿Qué son? A eso se denomina conceptáculo. Conceptáculo. Estos son conceptáculos. ¿Qué hacen los conceptáculos? Se encargan de la reproducción asexual. ¿Cómo? Produciendo propágulos, que son estos de aquí.
O sea, prácticamente esos son sitios de la planta, ¿verdad? Porque eso es una característica muy importante eh, de las briófitas, que son muy buenas en la reproducción asexual. O sea, un musgo puede colonizar rápidamente un área que no tenga ninguna otra planta y que sea húmeda, ¿verdad? Muy, pero que muy rápido. ¿Por qué? Porque son rápidos en la reproducción asexual. En este caso tenemos una apática con su conceptáculo. A esto se le denomina conceptáculo, que forma propágulos, que son agrupaciones de células que van a formar un nuevo individuo de forma asexual. Eso quiere decir que son genéticamente idénticas a su progenitor, ¿verdad? Entonces, seguimos por el momento. Hasta el momento ha quedado claro solo lo de aquí arriba. Sí. Ok, seguimos. Tenemos el anteridioforo. Bueno, es que es prácticamente la sombrillita. No es el anteridio. No deben de confundirlo con el anteridio. El anteridioforo es la sombrillita que sostiene el anteridio, ¿verdad? El anteridioforo sería casi que, vamos a ver, digamos que de hecho, inclusive lo podríamos tomar como toda esa estructura, ¿verdad? El anteridioforo, o simplemente como esto, como todo a lo que sostiene el anteridio. No hay mayor diferencia, lo importante es que ustedes reconozcan qué es el anteridioforo. Es la sombrillita que sostiene a los anteridios. Arquegonoforo, la sombrillita que sostiene a los arquegonios. ¿Qué eran los arquegonios? Recordemos que los arquegonios eran los gametangios femeninos y los anteridios gametangios masculinos. Ok, entonces, algo muy curioso es que los anteridios o los anterozoides que se producen en los anteridios se van a liberar hacia arriba y las arquegonios, las ovocélulas que están en los arquegonios están dispuestas hacia abajo, o sea, están contrarias. Entonces, podemos imaginar, por ejemplo, que una manera de evitar la autofertilización, ¿cuál sería? Una planta que sea monoica. Y de verdad quiero que me respondan porque parte importante de esto es impulsar el razonamiento lógico, ¿verdad? Entonces, si tenemos un anteridio que tiene este, enterozoides liberados para arriba y tenemos un arquegonio que tiene ovocélulas hacia abajo, ¿cuál sería una forma de que una planta, siendo, ¿verdad? Siendo dioica, que posea tanto eh, anteridios y arquegonios en ella misma, pueda evitar la autofertilización? Sí, o sea, claro que sí. Claro que sí. Solo que el caso aplicado a esto, digamos, en caso aplicado a con los anteridios y arquegonioforos. Sí, José. Tal vez su distribución espacial. Va relacionado, sí, muy bien, O pero sea, algo más porque explícito. es que yo lo estoy viendo que tiene que estar como abajo para que pueda autofecundarse. Porque si no, o sea, si no la forma del femenino va a impedirlo. Sí. Bueno, de hecho, el razonamiento es correcto, pero es al revés. De hecho, no, yo también lo hubiera pensado así, porque en este caso se ve como que aquí hay algo protegiendo a los arquegonios, como que algo no puede caer ahí e invadir, pero recordemos que vean que aquí hay espacios. O sea, esto no es una sombrilla cerrada, sino que es una sombrilla alternada, ¿verdad? Entonces, la forma de impedirlo más bien, sí, ¿verdad? Sería que el anteridio estuviese arriba. Ah, no, sí, usted lo dijo bien. Más bien, sí, perdón. Sí. La forma de impedir la autofertilización sería que el anterior se encuentre abajo, porque así no va a llegar, ¿verdad? Los anterozoides cuando venga el viento, o bueno, de hecho no es solo el viento, ahorita vamos a ver algunos mecanismos más importantes, como los pseudoláteres, que aquí tenemos, no tenemos uno, sí, vamos a ver.
Sí, aquí el éter. ¿Qué es un eláter? Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, por el momento tenemos anteridios, arquegonios. Dentro de los arquegonios crecen las ovocélulas. Entonces, recordemos que el cigoto crece encima de la generación gametofita. Entonces, el esporofito va a depender, cuando hablamos de briófitas, el esporofito va a depender del gametofito, tengámoslo presente. Aquí, ¿verdad? Ya digamos que se produjo una fertilización. Vemos que realmente es como una información de todo, pero podemos ir viendo el ciclo. Aquí, digamos que esos son, ¿verdad? Arquegonios que no poseen ovocélulas fecundadas. Aquí hay un arquegonio que ya posee una ovocélula fecundada. Entonces, el arquegonio es todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el esporofito aquí? Y eso es lo más curioso. Eh, el esporofito en los musgos, como ya lo vimos antes, ustedes lo podían ver, es la parte café, o sea, usted se acerca a un musgo y usted puede ver eso. El esporofito en una hepática es casi imposible de ver a simple vista. O sea, es demasiado o extremadamente difícil que ustedes tengan la oportunidad de ver esto, porque es muy pequeño realmente. Entonces, vean, tenemos eh, esta, esta tejido. Bueno, es que vean que aquí se los menciono. Pseudoperianto, yo no lo conocía con ese nombre. Entonces, como para que se den una idea, las cosas cambian. Ahora sí, vamos a analizar más detalladamente ese esporofito, ¿verdad? Que es muy diferente al que habíamos visto antes. O sea, vean, métanse en la mente ese esporofito, o sea, esa parte café, esta cosa redonda que está ahí, obsérvenla. Ese es el esporofito. Vean este esporofito. Ahora vean el esporofito de un musgo. Y esto es como para que vayan identificando así fácilmente las diferencias. Vean el esporofito. O sea, es una estructura alargada que tiene, o sea, es muy diferente. Vean la cápsula al final de la Z. Y ahora observen, ahora no me deja volverme. Ok, ahora observen este esporofito. ¿Qué partes tiene? Solo Z. No tiene pie. O se podría decir que el pie y la Z están fusionados. O sea, no posee una estructura alargada en base a su unión con el gametofito. Solo esta agrupación de células. Es una pequeña agrupación de células que ¿qué hacen esas células? Recordemos que esa es la Z. O sea, esa es la manera en la cual estas células que están aquí es la manera en la cual ese esporofito se nutre del gametofito. Esa es la parte en la cual obtiene los nutrientes. ¿Qué es toda esta estructura ya alargada? Esa es la cápsula. ¿Qué es la cápsula? La cápsula es un esporangio. La cápsula es un esporangio que produce esporas. ¿Qué eran las esporas? Elementos haploides. Recordemos, haploides. Ahí hay meiosis. En ese momento, ahí se está produciendo meiosis. Se están formando esporas haploides. Característica importantísima de las hepáticas, los eláteres. ¿Qué son eláteres? Los eláteres son células higroscópicas. ¿Qué son células higroscópicas? Son células que reaccionan a la presencia de agua. Entonces, por lo general, y vean que todo se relaciona, tenemos un musgo, bueno, una hepática, una briófita, que depende de un ambiente húmedo. Entonces, en el momento en el que alguna gota de agua impacte, ¿verdad? Eso es un mecanismo por medio del cual se pueden liberar las esporas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir una gota de agua? La gota de agua quiere decir que el ambiente está húmedo, entonces que probablemente vayamos a tener éxito si se liberan en ese momento las esporas. Entonces, es un mecanismo evolutivo, ¿verdad? Que tiene sentido. Entonces, en el momento en que cae agua, eso es un mecanismo por medio del cual se pueden liberar las esporas. Activa a los eláteres. Los eláteres son células que están unidas a las esporas. Entonces, como están unidas a las esporas y son células higroscópicas que realizan movimiento al reaccionar con el agua, entonces, como podrán imaginar, se van a mover, van a salir volando.
¿Qué pasa cuando salen? Lo mismo que les había comentado. ¿Qué formaba la espora? La espora era una célula ploide que formaba el protonema, que iba a formar el gametofito. Y eso sería todo de las hepáticas. Ajá, José. Eh, ¿Qué era el arquegonio? El arquegonio era el gametangio femenino. El arquegonio, recordemos, arquegonio y anteridio se ubican exclusivamente en gametofitos, ¿verdad? Gametofitos. ¿Qué quiere decir gametofitos? Células haploides, bueno, organismos haploides. El arque, Momento. sí, Eh, a ver. Toda la estructura esa, desde, ay, o sea, el esporofito era solamente la cosa café aquí en este caso, sí, es solo esto, café, únicamente. Es, y lo demás, y lo demás, ¿qué es? todo, El todo, gametofito. sí, exacto. Todo esto, por ejemplo, imagínense que, digamos, esto es ir haciendo un zoom, ¿verdad? Entonces, prácticamente todo esto es el gametofito. O sea, todo esto es gametofito. El esporofito solo está aquí, digamos, es microscópico. O- Ok, y usted dijo que el arquegonio estaba en el esporofito, No, en el gametofito. sí, ¿Dónde? A ver, ¿dónde ok. específicamente? Este es el arquegonio, ¿verdad? Estas estructuras voy a dibujarlo para que lo puedas observar mejor. Estos son los arquegonios, ¿verdad? Son estos sacos que ves aquí. Estos sacos que tienen circulitos, esos circulitos representan las células huevo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Cigotos fertilizados. Estos son los arquegonios. Cada saquito de estos es un arquegonio. ¿Está bien? Listo. Ok, sí. Y esos arquegonios están suspendidos en el arquegonioforo, ¿verdad? Este era el arquegonioforo, esta estructura. Y el arquegonioforo está suspendido en el pedicelo. Y el pedicelo está suspendido en el talo. Y el talo está unido a la superficie por medio de los rizoides. ¿Está bien? Mm, sí, Más o menos. sí, sí. No, es que sí, realmente, bueno, ¿verdad? Si les queda alguna duda, podría volverlo a explicar. No se molesten en pedírmelo de alguna otra manera o alguna duda sobre en este proceso, porque bueno, ya vimos hepáticas y musgos, ¿verdad? Ha sido un trabajo duro. Y ahora vienen los antoceros, otros. De hecho, podríamos hacer un quiz de esto, ¿verdad? ¿Qué opinan? Se viene un quiz de briófitos. Ah, un momento. No sé qué iba a hacer, ya no me abre. Ok, bueno, ya sabemos, espero que al menos sepan ya reconocer un poco las diferencias entre musgos y hepáticas, porque los antoceros son diferentes a esos dos, entonces todos son diferentes entre sí. Entonces, ciclo de vida de antocero. Entonces, vamos a iniciar con alguna imagen. Es- Ok, esta está muy bien, aunque es un dibujo muy, muy... Ok, creo que nos vamos a quedar. Vamos a ver.
Ok, vamos a ver estos. Bueno, primero, es que, bueno, aquí tiene un antecero dibujado, pero se les véanlo un poco más realista, que también es dibujado, pero es un poco más realista. No es tan rígido ni tan circular. Son más como cintas volando por el aire, digamos. Eh, sí, o sea, no es así como una estructura rígida circular como se ve aquí, este, más o menos. Entonces, tenemos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Seguimos con la idea. Este es igual lo que vemos aquí, esta estructura más verde. Este es el gametofito. Este es el gametofito, que crece muy similar a cómo crece el gametofito en las hepáticas, ¿verdad? Crece rastrero. Recordemos que el gametofito de los musgos no crecía rastrero, crecía apicalmente. Entonces, tenemos el gametofito que crece rastrero. Entonces, otra característica de los antoceros es que no tienen seta. Directamente solo tienen pie. Aquí está. Solo tienen pie. No hay seta. Esto quiere decir que, bueno, voy a buscarlo por acá porque no se logra observar muy bien solo ahí. Ok. Bueno, vamos a verlo como más o menos aquí. Es lo que les decía de cintas. Esto, ¿verdad? El involucro, vean que a cada una de estas cintas está aquí rodeada una capa gruesa. Eso se le llama el involucro. ¿Qué es el involucro? Lo que sucede es que recordemos eh, que el esporofito, en este caso, el esporofito de los antoceros va a ser toda esta estructura, ¿verdad? Contando el pie, ¿verdad? Es todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, recordemos que los esporofitos se desarrollan en encima del arquegonio. O sea, en el momento en el que el anterozoide fertiliza la célula huevo, entonces los es- esporofitos crecen en el arquegonio. ¿Y qué es el involucro? El involucro es este tejido, ¿verdad? Es este tejido residual del arquegonio que queda rodeando al esporofito. De hecho, eso lo van a ver ustedes en las hepáticas, aunque encontrarlas en la vida real cuesta para mí, cuesta un poco más. Vean, por ejemplo, aquí tenemos el involucro, que es propio de los antoceros, que es esta estructura, ¿verdad? Engrosada en la parte inferior del esporofito. Digamos que los esporofitos son estas cintas y se dice que no tienen Z, porque directamente toda esa cinta alargada es la cápsula. Toda esa cinta alargada es el esporangio. Casi que todo. Solo es una pequeña porción que está añadida a la superficie que imagínense que esto es una estructura hueca. Esto es una estructura hueca que contiene, bueno, no hueca, hueca, porque no es así, sino que en su interior contiene, ¿verdad? No hueca, hueca, porque veamos que tiene una columela. La columela es como la columna vertebral de ellos. Es como una, ¿verdad? Es como la columna vertebral. Es un tejido que sirve ahí para proporcionarle cierta rigidez porque realmente es un espacio donde se están cultivando las esporas. Entonces necesita un poco de rigidez porque hay un hoyo ahí. Y entonces ahí interviene la columela. Ok. Ya vemos más o menos cómo se produce todo. Es muy similar. Tenemos el anteridio, ¿verdad? A eso se le conoce como cámara anteridial en ocasiones. Existe, pero no todos tienen cámara anteridial. La cámara anteridial es esto. Y el anteridio sería solo la estructura. ¿Qué se producen los anteridios? Recordemos, anterozoides. Entonces, se producen anterozoides que viajan a los arquegonios, fertilizan a la célula huevo y se desarrolla todo este que está aquí, el esporofito. Ya el esporofito, luego volvemos a la misma historia, produce esporas por meiosis, o sea, células haploides que van a formar un protonema que es el individuo primitivo de lo que vendría a ser un
gametofito. Entonces, eso sería. ¿Les queda alguna duda con eso? Sí, ¿cuál era, ok, hasta dónde se diferenciaba un pie y dónde empezaba el esporofito? El pie es esporofito. Ah, son las dos cosas. Sí. Recordemos, ¿verdad? Que voy a buscar el ciclo de vida de un musgo para que para que lo veamos un poquito mejor, porque se ve mejor en aquella. Ay, yo no hubiera hecho eso. Recordemos que el esporofito como tal estaba formado por tres partes fundamentales, ¿verdad? Que una parte era el pie, era la estructura inmediata que lo unía al gametofito. La otra parte era la seta, que era toda aquella región entre la cápsula, ¿verdad? Que es el esporangio, y el pie, que esa es la seta, digamos. Toda aquella región entre la cápsula y el pie. Y la cápsula era el esporangio. La cápsula es donde se producen las esporas. ¿Eso te responde? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan sobre antoceros, hepáticas y musgos? Vea, esto es como para que más o menos vayan reconociendo las diferencias entre los tres, porque es mucho desorden. Porque vean, ustedes en este momento, vean todo lo que hemos hecho solo con tres. Y esto que lo hemos ido viendo detenidamente. Ya ahorita luego siguen, no solo estos, bien los pteriófitos. Los pteriófitos son helechos, licopodios, equisetos, celaguinelas, y todos igual vamos a ir viendo distintas características. Tienen algunas variantes entre sí. Luego de eso, volvamos a las gimnospermas. Tenemos los gingófitas, los pinófitas, las cicadófitas y este, netófitas y las netófitas, que eran como plantas extrañas, ¿verdad? Solo hay tres géneros. Por esa parte, imagínense, ya llevamos ocho que no hemos visto. Y luego siguen las angiospermas, que siguen en monocotileonias y cotileonias, y ahí ya darían 10. Entonces, digamos que prácticamente ahorita vemos tres, pero les faltan ver 10 más. Entonces, esto hay que llevarlo con calma. Y mañana vemos lo que vendrían a ser plantas. Bueno, ¿alguna otra duda, verdad? Que les quede. Yo tenía una pregunta que me enredé cuando las células dejan de ser haploides para ser diploides. ¿En qué parte era eso? Me perdí horrible. Vamos a ver. En este momento, el momento en el que una célula pasa de ser haploide a diploide es únicamente a través de la fusión, o sea, a través de la fertilización. Una célula pasa a ser haploide, de haploide a diploide cuando el anterozoide, que es haploide, es el gameto masculino, se une y fertiliza al, a la ovocélula, que es el gameto femenino, ¿verdad? Es como en los humanos, totalmente igual. Y eso forma un cigoto, que es un cigoto, ¿verdad? Diploide, como los humanos, como los espermatozoides y el óvulo. Ambos son haploides, pero al fertilizarse se forma una célula diploide, que es el cigoto. ¿Eso te Ah, responde? mira, todo el enredo por nada. Sí, sí, gracias. Claro. ¿Y alguna otra duda? Bueno, entonces, bueno, espero que les haya quedado un poco claro, ¿verdad? Porque yo entiendo que es algo, es un tema bastante, bueno, como tedioso, porque son muchas características de diferentes plantas, ahí, diferenciándolas y cosas así. Y mañana vamos a continuar con lo que vendría a ser ya las vasculares sin semillas, que son los peridófitos, que forman parte de los helechos, equisetos, licopodios, ¿verdad? Y a otra cosa que les iba a mencionar, ¿alguno de ustedes no ha hecho los quizzes?
O ya todos, sí, o no. Ok, es que 9 personas lo han hecho, pero no sé quiénes no lo han hecho y ya lo he activado 2 veces. Entonces, eh, bueno, otra cosa que les iba a decir. Vamos a retomar los quizzes, ¿verdad? De donde habíamos quedado la vez pasada. Creo que fue como el capítulo 18. Entonces vamos a retomarlos. Y igualmente esta semana, probablemente mañana, les active los quizzes que son del capítulo 18 al 25 y, y van a tener igual una semana hasta el domingo para resolverlo. Y creo que eso sería todo. Entonces, ¿tienen alguna otra duda? Ok. Si no tienen ningún otro día, entonces espero que pasen una bonita tarde. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Pura vida. Una amiga mía no ha hecho los quizzes. Entonces, bueno, no importa, dígale que se comunique conmigo, pero que me escriban. Digamos, si alguno tiene algún amigo que no lo ha hecho, entonces que se comunique conmigo. Ok, Sí, está bien. Entonces, pues chao a todos. Pura vida. chao.